personas. Por eso, hoy con mayor razón se habla de trata de seres humanos, no de trata ni siquiera de mujeres, ni de niñas, ni de blancas, ni de negras, ni de cualquier otro tipo de persona. Y además, a la tradicional finalidad que siempre ha sido la explotación sexual de las personas, se une lo que es quizás hoy un mal tan endémico, empieza a ser como este, que es la esclavitud, la imposición de determinadas condiciones laborales, o una conducta que a mí me asusta especialmente y que últimamente también prolifera de modo muy alarmante, el dedicar a esas personas a la extracción de sus órganos corporales. En definitiva, entonces, la trata consiste en captar, trasladar y enviar a determinadas personas a otros países. Por supuesto, el envío se hace, o sea, a esas personas se las capta contra su voluntad, o abusando de ellas, o engañándolas directamente, y se las envía a otros países para esa explotación sexual, que no solamente es la clásica de la prostitución, sino, por ejemplo, ahora también hemos descubierto esa dedicación a la pornografía, fundamentalmente en niñas y en niños, o al exhibicionismo. En cuanto a los fines laborales, se incluye, por supuesto, la imposición de trabajos o de forzados, la mendicidad, la dedicación a la mendicidad, que también especialmente va destinada a los niños. Se utilizan los niños como mendigos directamente. Por cierto, que creo que en la actualidad algunas de las condiciones laborales que hoy legalmente se admiten, que son legales, quiero decir, comienzan a no estar muy lejanas de una calificación como la que utiliza el propio delito de trata, imposición de esclavitud o de conductas análogas a la esclavitud. Yo hoy en día creo que determinadas condiciones laborales pueden calificarse, sin duda alguna, como verdadera esclavitud o al menos condiciones similares a estas. La extracción de órganos corporales, como sabéis, pues es una de las conductas quizás más graves. No solamente puede ser atentar contra la integridad, sino incluso contra la vida de las personas. Ahora bien, educar contra la trata yo creo que no constituye una tarea sencilla, y resulta indudable que la tarea no es la misma en los países que son origen de esta captación, donde se produce la captación de las personas, que en los países de destino, donde las personas son sometidas a esos fines de explotación que antes hablábamos. Yo creo que no se insistirá suficientemente en que la posibilidad de recibir educación en sí misma ya es un modo de lucha contra la trata, como contra cualquier tipo de imposición de condiciones laborales, sexuales, etcétera. Y desde luego también conductas como contribuir a la erradicación de la pobreza o de prácticas culturales o religiosas que permiten este tipo de conductas son importantes para luchar contra la trata de seres humanos. En todo caso, yo creo que los educadores tienen que alertar a las posibles víctimas, especialmente a los niños y adolescentes, sobre las cada vez más sofisticadas modos o formas que hay de engaño, que además utilizan últimamente las nuevas tecnologías, ofreciendo a través de estos medios, pues por ejemplo, relaciones de amistad, de noviazgo, que luego no son ciertas, relaciones de ofrecimientos de trabajo que aparentemente van a suponer una forma más fácil de proporcionar a las personas fama o dinero, porque no solamente es ofrecer un trabajo normal, sino, por ejemplo, a los niños o a los adolescentes, decirles que van a terminar siendo grandes cantantes, grandes modelos, etc., que no son sino la forma de captar a muchas personas. Pero no solo hay que prevenir contra la trata, también e incluso sobre todo, lo que yo creo que hay que intentar evitar es que existan tratantes, especialmente. Incluso que haya una mera tolerancia dentro de la sociedad contra este tipo de conductas. Yo creo en este sentido que hay que educar en la igualdad de todas las personas. Esa es la primera cuestión, porque la desigualdad, la creencia de que unas personas valen más que otras, está en todo ello en el origen de conductas como la violencia de género, por cierto, pero también en conductas como la trata. Cuando se admite que hay personas de primera o de segunda,
personas que merecen más y personas que tienen lo que tienen porque se merecen tenerlo. Estamos sin duda alguna contribuyendo a crear ese caldo de cultivo de la desigualdad entre los seres humanos que subyace en todos estos delitos. En los tiempos de crisis que corren, la educación yo creo que debe quizás hacer especial hincapié en que no solo los medios coactivos más fuertes, la violencia, el uso de la violencia, debe quedar proscrita de todas las acciones humanas, aprovecharse también de la situación de mayor vulnerabilidad que, por ejemplo, nos da las graves situaciones económicas que últimamente se están pasando, es asimismo una conducta exactamente igual de grave. Y es que yo creo que en particular hay que concienciar sobre la idea de que la dignidad humana exige que no se comercie con personas y la trata no es sino un comercio de personas. Que no se trafique con estas personas porque ello lo que supone es tratarlas como objetos, como cosas. Indudablemente, y yo creo que esto es contra lo que hay que combatir, la trata de seres humanos los cosifica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen. A continuación va a intervenir Paloma García Varela, cuya intervención además versará sobre derechos del niño. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación por Derechos Humanos de España y además es consultora especializada en cooperación internacional. Cuando quieras, Paloma, gracias. Buenas tardes. Como comenta Jacinta, a mí me ha tocado hablar de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes. Ya han salido varias cosas, ¿no?, a lo largo de las distintas intervenciones. Yo no puedo evitar empezar con un pequeño chascarrillo, que es que desde que vi la portada de las jornadas, no sé si alguien de aquí se acordará de unos dibujos animados que eran los Frutis, ¿verdad?, que precisamente los niños cogieron ese lema y que aparece aquí, que decía la canción: somos blancos, somos negros, somos verdes y amarillos, somos todos diferentes y estamos muy unidos, ¿no? Entonces, los niños cogieron toda esa canción, ese lema, y realmente lo han utilizado luego en varias ocasiones para el tema de exigir sus derechos. Entrando ya un poquito más en materia, los derechos de los niños y de las niñas se encuentran recogidos en un convenio internacional, que es el de la Convención de los Derechos de los Niños de 1989, y es el primer instrumento internacional que lo que hace es reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos, agentes sociales, sujetos de derechos. Al final lo que hace es considerarles que tienen las capacidades y las competencias necesarias para tomar sus propias decisiones. Esto es un cambio muy importante. El niño deja de ser sujeto de protección para poder posicionarse en tomar su propio papel en su propio desarrollo y ejercer sus propios derechos. En esta convención no solo se recogen muchos de los derechos de los niños, Luis ya ha comentado, ha sacado también alguno en su intervención, sino que también se recogen aquellas responsabilidades que tienen los niños y niñas de cumplir con los derechos de los demás, de respetarlos y de respetar a sus progenitores y los derechos de sus progenitores. Entonces se recogen tanto derechos como deberes. En las cosas que me habían pedido, tenía que seleccionar algún ejemplo, alguno de los derechos y tratarlo un poquito más. Y yo he seleccionado el artículo número 12, por ser uno de los artículos, considero, más importantes de toda la declaración, de toda la convención, y que además se relaciona absolutamente con todos los otros artículos, y creo que es uno de los más importantes también en la propia educación, ¿no?, que es el derecho a ser escuchado. Los niños y niñas tienen el derecho a ser escuchados. El artículo dice: los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. ¿Qué significa esto? Bueno, hay un documento más o menos como de 40 páginas
de expertos juristas que este artículo tan pequeñito, pues que te cuentan todo lo que significa. Yo en 7 minutos os voy a lanzar lo que serían 3 ideas que creo que son muy importantes, ¿no? Al final, en este artículo, lo que se pretende señalar sobre todo es que los niños y las niñas tienen las capacidades y las competencias para ellos mismos tener sus propias opiniones. Esas opiniones deben ser respetadas y deben ser valoradas. Eso muchas veces en los entornos de los adultos y más en espacios educativos, pues no es tan sencillo. Eso significa también, este artículo, que esos niños, niñas y adolescentes tienen que poder expresar sus opiniones de forma libre. Es decir, no tienen que expresar nuestras opiniones, no tienen que expresar las opiniones que los adultos le decimos, no tienen que expresar opiniones fuentes de manipulación o de presión. Eso es lo que significa libremente. Y al final, otro punto muy importante es el papel que jugamos todos y todas aquí. Nosotros debemos apoyar ese proceso de creación de opinión. Nosotros tenemos que favorecer que los niños, niñas y adolescentes tengan información suficiente sobre los asuntos que realmente les atañen. Tenemos que darles información sobre sus distintas opciones, qué opciones tienen ante determinada situación, ayudarles o apoyarles a valorar cuáles son las consecuencias reales de tomar una decisión y al final que ellos tomen sus decisiones y expresen su propia opinión. Al final lo que hacemos es apoyar un proceso de desarrollo de competencias y capacidades. Al final consideramos que los niños, niñas y adolescentes pueden por sí mismos generar opiniones y construir su propio desarrollo. Esto lo que es, si nos vamos directamente al ámbito de la escuela, tiene medidas concretas que se solicitan. Yo he recogido 3 que considero que son muy importantes. La primera es crear entornos propicios para que se expresen. No sirven entornos autoritarios, no sirven entornos donde hay discriminación, no sirven entornos donde no hay respeto y donde ellos no perciben que se valoran sus opiniones. Eso no es crear un entorno donde realmente los niños y niñas puedan expresarse libremente. Eso es una de las labores que se pide a la escuela. Lo siguiente sería fomentar espacios de participación informada y responsable en los espacios de toma de decisiones, a través de los consejos, a través de distintos mecanismos que favorezcan que los niños y niñas puedan tomar decisiones en la propia escuela. Y luego otro punto muy importante es favorecer que los niños y niñas sean los propios actores del aprendizaje. Favorecer la participación de los niños y niñas en el aprendizaje, con metodologías que apoyen la formación y la adquisición de habilidades y competencias, y no solo la adquisición de conocimientos o la transmisión de ideas, ¿no?, que ya tenemos. A partir de todo esto, el niño desarrollará toda una serie de capacidades y competencias. En este gran manual que os digo, solo de este articulito, señala también todas las competencias en los entornos familiares y en otros muchos espacios. En conclusión, de lo que podemos sacar de todo lo que sería la propia convención, yo me quedo con que realmente educar a nuestros niños y niñas en los derechos humanos es inculcar el respeto frente al desprecio, inculcar la tolerancia frente al despotismo, inculcar la solidaridad frente al egoísmo, inculcar el bien común frente al individualismo. Al final, si queremos construir entre todos un mundo más justo, equitativo, donde realmente se puedan ejercer los derechos humanos, la única vía es educar a través de estos derechos a nuestros niños, nuestras niñas, y recojo lo que comentaba Sagrario. Realmente debemos predicar con el ejemplo, porque los niños al final somos su reflejo y sobre todo en actitudes y en valores ellos van a relacionarse de la misma forma que están viendo. Nada más, gracias. Gracias, Paloma. Continuamos con el turno de intervenciones con Maite Parejo,
que es secretaria general de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y es además abogada especialista en derecho penal. Su intervención versará sobre violencia y tortura. Buenas tardes, gracias por estar aquí. A mí me han pedido que brevemente valore qué me gustaría a mí que se le dijera a un hijo mío sobre la violencia y la tortura. Imposible resumir este tema en estos minutos, creo que como los demás. Pero bueno, pensando en la cuestión, yo creo que es importante asimilar y trasladar a los jóvenes y adolescentes que la violencia y la tortura, que por decir brevemente, se encuentra regulada, hay numerosos convenios internacionales que prohíben expresamente la tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes. Tenemos, por ejemplo, el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e incluso aparecía ya la prohibición en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Por otro lado, España ha ratificado también convenios específicos, como la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de 1984. Eso a nivel internacional, una pincelada a nivel nacional, en el Código Penal, el título 7º del libro 2 se denomina de la tortura y otros delitos contra la integridad moral. Y en él regulan, el artículo 174 regula el delito de tortura, que en derecho penal español solo puede ser cometido por funcionarios públicos. En el mismo capítulo, el artículo 173.1 proscribe, y este sí lo voy a leer expresamente, el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión, que ahora mismo no nos interesa. Pero bueno. Además de estos actos violentos psíquicos, el Código Penal, por supuesto, como todos eso conocemos, castiga expresamente las conductas violentas físicas en agresiones, lesiones y un largo etcétera. ¿Qué deberían, sí, que fue aquella pregunta, ¿qué me gustaría a mí que le dijeran a un hijo mío? Que esto no es papel mojado, que toda esta normativa se aplica y tiene que tener una incidencia directa también en la educación en materia de derechos humanos que se imparta en centros escolares. En mi opinión, el docente, el educador, tiene una función esencial, primordial, en trasladar estas prohibiciones y, más importante, el porqué de estas prohibiciones a esos niños o adolescentes. Desde hace años ya quizás nos hemos acostumbrado demasiado a ver en las noticias algunas noticias, valga la redundancia, de que un menor sufría acoso, el famoso moving o el tal, se ha suicidado, y parece que con el tiempo pierde valor y no debería. Esas situaciones que sufren algunos menores de humillaciones, de acoso escolar, tienen que ser prevenidas, no solo reparadas el caso concreto, desde la propia educación que se impartan en ese mundo escolar. Por poner ejemplos concretos que se me pedía de algunos tipos de maltrato, por ejemplo, se me ocurría, aunque seguro que a ustedes se le ocurrirán otros muchos, un maltrato verbal consistente en insultos, motes, menosprecios en públicos, envíos de notas a los críos, pintadas en su pupitre, de maltrato físico, más sencillo, empujones, agresiones, patadas, puñetazos y todo lo que puede ocurrir en este sentido. Maltrato psicológico que sufren algunos menores, miradas, cuchicheos, comentarios sobre su persona, críticas sobre su persona o sobre sus familiares incluso. Y respecto a un tipo de maltrato quizás social, ese aislamiento que a veces se produce con algunos estudiantes, que le genera una situación de marginación.
Las consecuencias de todo esto pueden abarcar desde que los estudiantes disminuyan en su rendimiento escolar hasta que haya ausencias injustificadas, pasando por depresiones, suicidios, algún ataque de ansiedad. Y, en mi humilde opinión, el educador debe de concienciarse que no solo está en la medida de lo posible para detectar estas situaciones de violencia y, junto con el resto de profesionales que en cada caso, y dependiendo de la violencia que fuere, tuviera que intervenir, intentar atajar o reparar lo que ocurre. El educador tiene que sensibilizar a los niños de la gravedad de estas conductas y de que atentan contra derechos fundamentales de todos. Otro ejemplo que se me ocurría es que el docente puede detectar situaciones de violencia que se produzcan en el ámbito doméstico y que los menores transmitan en el propio aula. En este caso, en mi opinión, es importante no solo esa labor de prevención o detección o reparación o denuncia o lo que pueda corresponder, sino que hay que intentar que ese menor comprenda, quizás a veces puede ser la víctima o simplemente presenciar en su casa alguna conducta violenta. Que le dé la importancia que tienen esas conductas para evitar que en el futuro pueda reiterar o repetir esos patrones que se aprenden desde niño, al final también en casa. En definitiva, el docente debe de transmitir, educar, sensibilizar a todos los alumnos en materia de derechos humanos. Parece que es una asignatura esencial que debe de fomentarse día a día. Gracias. Bueno, vamos a finalizar el turno de intervenciones con José Antonio Martín Pallín. Su intervención versará sobre intimidad personal. José Antonio, como casi todos sabréis, fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, es actual miembro de la Junta Directiva de la Asociación, además es magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas. Así que le cedo de inmediato la palabra para que exponga su intervención. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenas tardes, noches. La verdad que hablar de la intimidad personal, después de lo que le ha pasado a la canciller alemana más conocida por señora Merkel, pues parece un ejercicio de ciencia ficción. Estamos en un mundo en el que se han traspasado todas las barreras y una referencia cuasi poética de una famosa sentencia del Tribunal Constitucional alemán, cuando declaró ilegal una ley que regulaba la recogida de datos, hablaba del hombre de cristal. Todos somos seres de cristal. Y la intimidad es un derecho fundamental, es un derecho que forma parte del patrimonio de la personalidad, componente inseparable del libre desarrollo de la personalidad y componente inseparable del respeto a la integridad moral de la persona. Por tanto, es un derecho que está en la Constitución. Y es un derecho que está en la Constitución, pero de una manera un tanto, digamos, ocasional. Los que hemos tenido ocasión de vivir muy de cerca la elaboración del texto constitucional, pues sabemos que pasaron 2, 3, 4 o 5 borradores. Existía el artículo 18 de la Constitución, en el que se habla del derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho al secreto de las comunicaciones, lo que se estarán riendo algunos señores en este momento, etcétera, etcétera, y nadie había caído en que había otra faceta, que era el derecho a la intimidad personal, pero relacionada exclusivamente y particularmente con la informática. Es decir, salvaguardar la intimidad, artículo 18, frente a la informática. Y el señor Roca Junyent llega un día a la comisión diciendo: oye, ¿os habéis leído la Constitución portuguesa? Porque la Constitución portuguesa, que es de segunda generación y que era anterior a la nuestra, es la que introduce la protección de la intimidad y de los datos frente a la informática.
Y como nuestra Constitución es una Constitución de aluvión, pues ya lo he dicho desde esta mañana, hay muchos artículos. Había tendencias germanófilos, la ley fundamental de Bonn para algunos eran como las tablas de la ley, algunos de los padres de la Constitución. Y Roca, sí, yo creo que duró el debate 5 minutos o no más, y dijo, hombre, ¿cómo nos habíamos olvidado de esto? Esto queda muy moderno y muy bien, y lo metieron. Una ley protegerá al ciudadano frente al uso indebido de la informática para que no les de la intimidad, sus derechos, etcétera, etcétera. Y ahí quedó, en el artículo 18.4. No debían ser muy entusiastas porque estamos hablando del 78, llegamos al 88, 10 años, llegamos al 90, 12, y llegamos por fin al 92, 14 años después. A alguien se le ocurre que hay que hacer ya una ley sobre la protección de los datos frente a la informática. Cierto que había una ley civil de protección de la intimidad, el honor y la propia imagen. Y, por tanto, eso quiere decir que el sentimiento de defensa de la intimidad dentro de nuestra sociedad es más bien escaso y hay que reconocerlo. En este país siempre han tenido mucho prestigio las porteras, porque sabían muchas cosas de la vecindad. Y entonces, claro, después ya se perfecciona, la portera pasa a ser un instrumento al lado de los reality shows. Las pobres porteras ya han quedado sin contenido ninguno y, por tanto, se ha generalizado el despoje de la intimidad. Y ya no es que el Estado, que también, como veremos, se introduzca en la vida de los ciudadanos. Recordemos todo la famosa película alemana, La vida de los otros, creo que es muy ilustrativa sobre este tema. Es que hay muchos ciudadanos que se han despojado de su intimidad e incluso comercian con ella. Y eso, dirán, no es ningún reproche, porque esos señores que comercian con esa intimidad, a su vez, elevan la audiencia de los Sunday Times a números espectaculares y las revistas del corazón son mucho más prósperas que los periódicos de información general, lo cual quiere decir que estamos ante una sociedad que no solamente comercia los que pueden, sino que consume masivamente intimidad. Por tanto, corren malos tiempos para la intimidad. El Código del 95 intentó ahí poner un artículo de la instalación de aparatos de escucha y no sé qué para captar. Y la verdad que no conozco, no sé, Carmen, y tú conocéis la jurisprudencia sobre el tema, pero no es demasiado abundante la jurisprudencia sobre 397, porque claro, cada se quiere poner en marcha, se tropieza uno con el CNI, y entonces pues ahí hay una barrera muy inteligentemente puesta, porque las cosas como son, hay una ley reguladora y teóricamente el CNI está autorizado judicialmente para tener en un momento determinado 36.000 escuchas en marcha. Y no sé en este momento cuántas puede haber autorizadas judicialmente y, por supuesto, las infinitas que no están autorizadas por nadie, sino por la apetencia, esa especie de bulimia que tiene el Estado de tener el conocimiento de la vida y milagros de todos los ciudadanos y al mismo tiempo ser un celoso guardián de lo que ellos llaman los secretos del Estado. Y hay, por tanto, aquí un desequilibrio notable en el que lo público, que es lo que tiene interés y relevancia en una sociedad democrática, se considera como algo que debe ser custodiado. Y lo privado, que verdaderamente es importante, es pasto de la voracidad de los archivos y de los servicios secretos o no tan secretos de todos los países del mundo. Dentro de unos días se cumple el aniversario del asesinato del presidente Kennedy. El presidente Kennedy, que hacía unos discursos maravillosos, dice que se los hacía Lessinger, pero bueno, es igual, es el discurso que tiene sobre la responsabilidad del Estado de ser transparente, no lo ha cumplido prácticamente nadie. Decía el presidente Kennedy que la autenticidad democrática de un país se mide por la cantidad de información auténtica que el gobierno transmite a sus ciudadanos tratándoles como adultos responsables.
Todavía estamos esperando un gobierno y unos gobernantes que nos considere adultos responsables y que nos transmita toda la información que tienen disponible. No solamente estamos esperando, sino que cuando por la magia o la técnica de las